no sé qué sería. Y saben que mi cerebro ahora es como una esponja. Continuamente se ha vuelto como una esponja. Yo creo que el cerebro de cada uno es así. Estaban hablando de el IQ, ¿sabes? Que el IQ es cuánto uno tiene de inteligencia, ¿no? Es eso. Que tenía 180. Einstein no me acuerdo, pero había uno que tenía 280 que nunca quiso saber nada. Murió joven porque nunca quiso saber nada. Y yo le decía a mi esposa, yo tengo un IQ de 45, ¿no? Me dice, no, todos más o menos tenemos, no. Pero fuera de eso tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Amén. Que Él nos enseña, ¿sí? Y dice la palabra, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no, la madre de Jesús le dijo a Jesús, obviamente, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, haga todo lo que Jesús le diga, ¿no? Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, fueron testigos del milagro, que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, y después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Qué precioso, hermanos, este relato, me encanta, me fascinó. La verdad que el Señor comenzó a hablar a mi corazón, porque dice que fue el primer milagro que Jesús hizo, allí en Caná de Galilea. No se sabe bien, porque había otro Caná, no se sabe muy bien la ubicación de obviamente en la provincia de Galilea, pero no se sabe muy bien la ubicación de dónde quedaba esta población, cuyo nombre significa caña. Caná significa caña, cañaveral o casas de caña. O sea que el pueblo, o muchas casas, o algunas casas, estaban hechas de caña. Y dice, ay, qué pobreza, qué miseria. No sé, hermano, capaz que tener una casa de caña en aquel entonces era el mayor de los lujos. Era, wow, tener una mansión de cañas. No lo sabemos. Lo cierto es que encontramos que esta ciudad, esta población, es nombrada solamente en el Evangelio según San Juan, donde nosotros vemos que fue el lugar de nacimiento del apóstol Natanael. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de Natanael? Bueno, fue el lugar de nacimiento del apóstol Natanael, donde Jesús así hizo su primer milagro. También es nombrado en San Juan, cuando el hijo de un dignatario, en San Juan 4, 46, 54, Jesús hace un milagro sobre el hijo de un dignatario, ¿verdad? De una autoridad, de una persona importante, del gobierno o del ejército, no recuerdo bien. Y dice que allí estaba, como leímos, la madre de Jesús. ¿Quién es la madre de Jesús? María. No dice que fue invitada, dice que estaba. No creo que haya entrado de volado.
Yo creo que María estaba en lo personal. Creo que estaba allí porque estaba en la parte organizativa, ayudando, daba una mano, quizá conocía a las personas, ¿no? Entonces estaba pendiente de lo que pasaba, porque ella fue la que le dijo a Jesús: no hay vino. Quiere decir que ella tenía algo que ver con todo lo que tenía que ver con la organización del evento, porque era una boda, era un evento importante, ¿sí? Entonces vemos allí que Jesús y sus discípulos fueron invitados. Ellos sí fueron invitados, pero María estaba allí. Sería quizás la organizadora, no sé, o estaría colaborando con la novia, arreglando la novia. No sabemos, pero ella estaba allí. Y estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en la boda, ¿sí? Y tenía a la mano a Jesús. Si llegara a pasar cualquier cosa, sabía que Jesús la podía solucionar, ¿no es cierto? Entonces, vemos que la madre de Jesús dijo, porque se había terminado el vino, y faltando el vino, dice en el verso 3, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Estaba bien atenta, ¿sí? Estaba bien atenta. ¿Por qué sería que había faltado el vino? ¿Sería porque las personas que se casaban eran pobres? No creo. ¿Sería porque habían tomado mucho? Puede ser. Pero para mí la explicación más certera era porque Jesús quería manifestar su gloria. Amén. Manifestó su gloria a los conocidos y a los desconocidos, porque estaban sus discípulos y estaban los mozos, que no dicen ni una palabra, pero fueron testigos de ese milagro. Y eso tiene la palabra de Dios, que muchas veces hay personas desconocidas, como estos hombres, que no se sabe el nombre y no se sabe qué pasó con ellos después. Pero Dios lo deja escrito en su palabra, que ellos fueron testigos de lo que pasó con el agua que se convirtió en vino. Amén. Dios permite estas circunstancias seguramente para que Jesús fuera glorificado y para que todos vieran lo que vieron los discípulos, los sirvientes pudieran ver el milagro. Quizá otras personas más vieron el milagro, ¿sí? Ahora, lo que nosotros podemos ver en el verso 4, y acá era donde yo siempre me trancaba un poco para entender lo que decía. Porque en el verso 4 dijo Jesús: ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Yo siempre estaba como trancado en ese texto. Señor, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Y doy gracias a Dios, Dios les bendiga a los que vinieron ahora todos, que Dios trajo luz, eso me iluminó, porque ella le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y sigue diciendo: aún no ha venido mi hora. ¿Sabe que Jesús tenía esa salida? No venía alguien a darle una respuesta y parecía que la respuesta no tenía nada que ver con lo que le estaban preguntando. Usted lea los evangelios y se va a dar cuenta, pero sí tiene que ver, porque mucho más allá de lo que se está preguntando. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Porque todavía aún no ha venido mi hora. ¿La hora de qué? ¿De tomar el vino? ¿De cortar la torta? ¿De repartir los sándwiches? ¿La hora de qué, hermano? ¿Vieron? Ahí fue donde el Señor me ayudó a aliviar el pensamiento. La hora, dice: no tienen vino, aún no ha llegado mi hora. Hermanos, el vino es símbolo de la sangre de Cristo. Lo que Jesús les estaba diciendo es: todavía no ha llegado la hora de morir y derramar mi sangre por la humanidad. ¿Se dan cuenta? Estaba dando un poderoso mensaje, y creo que es la primera vez que el Señor da ese poderoso mensaje,
todavía no ha llegado mi hora. No estaba hablando de la hora de cambiar el agua en vino, estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de que todavía no había llegado su hora de morir en la cruz. Todavía no había llegado su hora de derramar su sangre por nuestros pecados. Cuando nosotros tenemos la Santa Cena, el vino, ¿qué representa? La sangre del Señor. Lo vemos en la palabra de Dios. Entonces lo que Jesús está enseñando es una tremenda verdad allí, en su primer milagro, diciéndoles: todavía no llegó mi hora de que muera, de que yo derrame mi sangre. Porque la sangre de Cristo es símbolo de perdón, símbolo de limpieza, símbolo de liberación. Amén. Es símbolo de salud para todo aquel que quiera aceptar al Señor. La sangre de Cristo hoy está vigente para alcanzar salvación y vida eterna y salud. Eso mirábamos el otro día en la clase, hablando acerca de la sangre del Cordero. Nosotros olvidamos muchas veces, hermanos, que tenemos ese enorme y gran recurso por la eternidad. Cuando dice el libro de Apocalipsis, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Amén. Nosotros tenemos victoria en la sangre del Cordero. Amén. Satanás no se puede acercar, nadie se puede acercar a lastimarnos, a herirnos, a hacer que nos apartemos del Señor. Si nosotros hemos ido al Calvario y hemos permitido que la sangre del Cordero nos limpie, nos purifique, nos santifique, nos cubra. Miren, hay algo que dice la palabra, que dice que el enemigo no nos puede tocar. El enemigo no se va a arriesgar si usted está cubierto por la sangre de Cristo, si usted está pasado por el Calvario. Pero si usted no ha pasado por el Calvario, permítame decirle que usted está en peligro de que su alma vaya a la condenación. Entonces vemos que el hecho de decir no tienen vino, María está diciendo no tienen salvación, no tienen redención, no tienen salud. Esa expresión que dice María, no tienen vino, es una expresión profética que está diciendo no tienen forma de encontrar la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Y dice que allí la palabra del Señor, que María no discutió con Jesús. Su madre dijo a los que servían, vieron, se ve que la madre estaba ahí participando, ahí tenía autoridad, y le dijo a los que servían en la mesa, que vamos a ver cómo se llaman, hágase todo lo que Él os dijera. Y yo le voy a dar un pequeño mensaje para aquellos que creen en la Virgencita. Porque la Virgen María es la misma Virgen con diferentes nombres en todo el mundo, pero la misma le llaman la Virgen María. Pero aquí que estaba María, la madre de Jesús, para aquellos, y hay algunos acá que creen en la Virgencita, que ya no era virgen, porque dice que cuando se fueron de allí, se fue Jesús con sus hermanos, ¿sí? Y ella dijo, hagan todo lo que Jesús les diga. Así que si usted ha sido admirador o es creyente, le voy diciendo que tenemos que hacer lo que Jesús diga. Amén. Nada más. No tenemos que hacer lo que nos mande una estatuilla. No. Obedezcamos lo que Jesús nos manda. ¿Amén? Y estos varones obedientes fueron allí porque Jesús les habló también. Dice que había allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de ellas, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, ¿sí?
Las tinajas de piedra eran recipientes de piedra justamente para el rito de la purificación, ¿sí? Rito de la purificación de los judíos. No miramos, usted anótelo por allí, pero seguramente lo habrá leído, en Lucas 11, del 37 al 40, o también le agrega el versículo 45, 47 y 48. Después mi esposa va a subir la grabación, ustedes pueden mirar los versículos. Allí Jesús les habla porque ellos, ¿qué es lo que hacían con el agua de la purificación? Se lavaban muchas veces las manos, lavaban muchas veces los jarros, lavaban muchas veces los platos, lavaban y lavaban y lavaban y lavaban, y Jesús les reprendía. ¿Por qué los reprendía? Porque era solamente, hermanos, un rito. Habían cambiado la verdad de Dios por costumbres religiosas. Dios nos libre de cambiar la verdad de Dios por costumbres religiosas. Como por ejemplo, nos acostumbramos a venir a la iglesia. ¿Sí? Voy para la iglesia porque como todos los sábados voy. ¡No! Vengo a la iglesia para recibir. Amén. Vengo a la iglesia para que Dios me hable. Amén. Vengo a la iglesia porque tengo una necesidad de Él. ¿Sí? Pero Jesús justamente toma estas tinajas de piedra y que eran para la purificación de ellos, pero el agua no les purificaba nada. Lo que verdaderamente Jesús les estaba diciendo a través de este mensaje, que Él, al derramar su sangre, iba a ser el que verdaderamente le iba a purificar de su pecado. Miren, hermanos y hermanas, gracias a Dios hay más hermanos hoy. Hay más hermanos, pero bueno, vamos a dejarla ahí. Miren, hermanos, ellos vivían, judíos, vivían de la apariencia. Por afuera se mostraban muy justos. Por afuera se mostraban, le gustaba que le dijeran maestro. Y se paraban en las esquinas de las calles a orar para que todo el mundo lo viera. Y era solamente pura apariencia. Hermano, ¿cómo es nuestra vida? Somos de los judíos, como los judíos que solamente se lavaban y era pura apariencia. Estaban en el templo, ponían su frente, llevaban los sacrificios. Pero Dios no quería eso. Dios quería obediencia. Dios quería una rendición, una vida santa. Que lo que ellos hacían por afuera, lo hicieran por adentro también. Porque por afuera es fácil. Uno se baña, se cambia de ropa. O no se baña y se cambia de ropa. Se pone un poco de perfume. Yo no lo hice, no me bañé. Y ya está, mirá qué creyente bárbaro. Mirá que le lleva la Biblia, un cuadernito para anotar. ¡Qué bárbaro! Hermanos, nosotros no podemos vivir de apariencia. Porque ninguna apariencia va a ir al cielo. ¿Sabía usted? Amén. Van a ser aquellos lavados por la sangre de Cristo y que permanecen santificados. Justamente enseñando la palabra, le decía, nosotros vamos camino a la perfección. Podemos pecar, podemos caer, pero la sangre de Cristo nos limpia. No es lo mismo cuando uno practica el pecado continuamente. Ojo, porque hay advertencias en la Biblia para aquel que peca, sabiendo el mal que está haciendo y no arregla su vida. Amén. Que el Señor nos ayude. Así que vemos nosotros que allí, en cada tinaja de esas, habían 6, que había unos 2 o 3 cántaros. Yo lo hice, lo puse como si fueran, todos fueran de 3 cántaros. Y cada cántaro llevaba 39 litros. Entonces hice la cuenta. Como dijo que lo llenaron hasta arriba, en vez de poner 39 puse 40, porque como lo llevaron ya hasta el borde, digo, bueno, algún litrito más le entró. Entonces hice la cuenta que aquellos muchachos llenaron los cántaros hasta arriba y pusieron 700, capaz que había un poco de agua adentro. Pero quedaron esos cántaros con la cantidad de 720 litros de agua aproximadamente. Fíjese usted. No fue que Jesús agarró un balde y pasó un milagro. Usted se imagina lo que son 700, Si usted gastó 720 litros de agua alguna vez,
Cuando ven el recibo, digo, es mucho, 720 litros de agua. 6 tinajas, multiplique 40 por 6, 720 litros de agua aproximadamente. Vemos la obediencia de ellos a Jesús. Si yo supiera que escribía acá. Vieron la obediencia de ellos a Jesús como un maestro, ¿sí? Que estaba enseñando. Ahora, yo no sé qué pasaría por la cabeza de los que estaban sirviendo. ¿Qué va a hacer este? ¿Qué se propone? ¿Darle agua? Y dice que la orden de sacar y de llevar el agua al maestresala dada a los pajes, esos que servían, se llamaban pajes. Y el maestresala era, ahora le voy a decir quién era el principal, ¿no? El que probaba el vino. En algunos reinos, el maestresala estaba delante del rey y era el que probaba el vino y los alimentos para ver si estaban envenenados. Pero en este caso era como el organizador de la fiesta. Y los pajes, dice que allí llevaron a la orden de sacar y llevar, dada a los pajes de llevar el vino, el agua convertido en vino, ellos fueron testigos del milagro. Yo eso se los dije hace un ratito. Pero ellos fueron los que pusieron el agua. Ellos vieron el agua. Y ellos vieron cuando se transformó el agua en vino y sacaron vino, y vino del bueno. Hermanos, el Señor hizo un milagro de transformación. Y ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en nuestra vida. Quizá usted piensa que el milagro más grande sea resucitar un muerto, o levantar un paralítico, o que un ciego vea. Está bien si usted piensa eso. Está bien. Pero en lo personal, creo que Dios le levante a usted de una silla de ruedas, usted comienza a caminar, pero si no se convierte, si no nace de nuevo, si no es transformado, si no es cambiado, si no es hecho una nueva criatura, así caminando y todo, al infierno se va a ir. Pero Jesús hizo un cambio, un milagro tremendo, cambiando el agua en vino. Amén. Amén. Vemos nosotros que allí, cuando el maestresala prueba el vino, y ahora le voy a decir quién era el maestresala, ya le dije algo, era un oficio de la casa de los grandes, y era el jefe de los pajes, ¿sí? Era el maestro de los pajes. Enseñaba el modo de servir, fíjense ustedes, enseñaba las frecuencias, reverencias ceremoniales que había, porque no iba y le tiraba el plato por ahí, no, que se tenían que hacerle reverencia a las personas, estaban educados para llevar los alimentos a los reyes, a personas importantes, les enseñaba cómo eran las señas de verdad, que ellos pudieran reverenciar a las personas, y genuflexiones, qué rara palabra, las genuflexiones era cuando les enseñaba cómo arrodillarse. Dejaban esta rodilla derecha, sí, bien derecha, bajaban la rodilla al piso, bien erguidos, le enseñaban a arrodillarse. ¿Sí? Y mi cabeza volaba con esto, le digo. No sé cuánto tiempo todavía tengo. Mi cabeza volaba con esto. Porque nosotros tenemos que ser para el Señor pajes. Personas dispuestas a aprender, a servir. Personas dispuestas a servir
y saber dar reverencia a nuestro Dios. Y dar reverencia a Dios no solo eso, hacerle así. Darle reverencia me refiero a tenerle respeto a Dios, a tenerle obediencia a Dios, a tenerle reverencia por nuestra vida. No, Señor, te amo. No, con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras. Aprender a postrarnos, porque le enseñaban a postrar. Los pajes aprendían a postrarse delante de Dios, delante de los reyes y todo. Eran personas muy profesionales. Entonces nosotros tenemos que aprender a postrarnos delante de Dios, a no postrarnos delante de las circunstancias, a no postrarnos delante del problema, a no postrarnos delante de los hombres, a no postrarnos delante del dinero, a postrarnos delante de la presencia de Dios. Amén. Él enseñaba a estos jóvenes, también les enseñaba reglas de buena crianza y del buen hablar. ¿Vieron? Eran personas que sabían cómo actuar, eran muy bien enseñados y muy bien hablados. Seguramente el maestre Sala, seguramente alguna vez había sido paje. Miren, mi cabeza estaba... ¿Cuánto me falta? 14. ¡Oh, aleluya! Seguramente había sido paje el maestro Sala. Había sido un siervo. Y un buen día llegó la oportunidad de ser él el jefe. Nosotros, hermanos, tenemos que tener la visión de avanzar y de crecer. De ser pajes, pero un día llegar a ser maestresalas. Que lo que Dios nos ha dado, nos ha enseñado, nosotros lo podamos comunicar. ¿Saben que tengo 2 estudiantes nuevos? Uno va a casa, el otro va a empezar a estudiar en la casa. Entonces el estudiante, como viven los dos juntos, el estudiante que está estudiando conmigo, yo ya le di algunas piques para que le dije, hay que hacer esto, y tiene que tener su Biblia y pa. Sin querer, al rato le puse, ¿tú te das cuenta que le estás abriendo la puerta a la vida eterna a tu propio hijo? No me acuerdo de qué fue lo que me contestó, pero yo cuando me vino esa idea dije, wow. Porque aparte salió de él, de estudiar, de chiquilín, de estudiar. ¿Te das cuenta? Si nosotros no somos solamente personas que pajes nada más nos conformamos y comenzamos a crecer porque queremos nosotros impartir a los demás lo que viene del Señor. Estamos abriendo la puerta del cielo a otras almas que no conocen al Señor. Es un gozo, hermano. Es una alegría. Es vida. Cuando uno habla del Señor y cuando un alma se entrega a Cristo, hermano, yo no sé si usted lo habrá experimentado alguna vez, espero que sí. Eso es vida para uno. Uno revive. Yo se lo digo por mí, uno revive. Porque fue eso que me llamó el Señor, que nos llamó el Señor en su palabra. Tenemos que nosotros debemos de ser pajes. Hay algunos que no quieren ser pajes, que quieren ser los jefes, pero no están dispuestos a arrodillarse, no están dispuestos a reverenciar, no están dispuestos a servir. A veces pensamos que el pastor, puede llegar a pensar alguien que el pastor, esa persona, bueno, lo pusieron ahí, estudió y lo pusieron ahí, no. Si nosotros escribiéramos un libro sobre las cosas que nos ha tocado vivir, de cómo el Señor trabajó y nos fue formando a través de los años, no sería un libro, sería una enciclopedia, ¿no?
porque tuvimos que aprender a ser pajes. Y un día el Señor dijo, bueno, ahora van a ser los maestresalas, van a ser los que van a organizar, van a ser los que van a mandar. Y dice que, voy a terminar con la última hoja, porque antes de eso voy hablando rápido. Cuando falten 2 o 3 minutos decimos, sí. Gloria al nombre del Señor. Vemos que los sirvientes servían y eran llamados pajes, esto ya se lo dije. Era la costumbre servir el buen vino y cuando habían tomado el inferior, entonces ahí le daban, ya estaban todos medio... Entonces después que tomaban todo el bueno, y no notaban que realmente era el vino malo, vamos a decir, pero no había vino. Se terminó que había, no había más. Jesús hace el milagro y cuando los pajes van con la jarrita de vino para que el maestresala probara, dice la palabra que él, en el verso 10 podemos ver que dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Qué tremendo, ¿no? Ese buen